durante estas tres últimas sesiones o tres últimas estudios que hemos tenido el libro Éxodo en el capítulo 20, hemos estado viendo básicamente los mandamientos, ¿no? Algo que quizás algunos lo conocían solo por película, otros quizás porque de pronto tenían un póster ahí en casa, y otros quizás lo habían leído, ¿no? O quizás en algún momento se nos enseñó de una manera que dijimos, wow, ¿qué hacemos, no? Somos pecadores y no podemos cumplir los 10 mandamientos y ya fuimos, ¿no? Porque a veces se enseña de esa manera. Y hemos visto que en realidad esos 10 mandamientos deben de ser de bendición también para el creyente, amén, y que están vigentes, y están vigentes incluso bajo los estándares que pone Cristo, incluso son, Él va más allá, ¿no? De lo que normalmente decía los 10 mandamientos. Jesucristo le da un sentido incluso más interno, ¿no? Más que externo, le da un sentido más interno, y demanda también de nosotros que cumplamos con cada uno de estos mandamientos, porque al fin y al cabo son mandamientos que fueron impregnados por Dios en el corazón del hombre desde la creación, ¿no? Que en el Éxodo se hizo explícito, es distinto, pero desde mucho antes se sabía que el ser humano no debería haberse hecho dioses ajenos a Dios, ¿no? O debe haber levantado imágenes para adorarla, o poner su confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, o usar su nombre en vano, o matar al prójimo. Son cosas que el ser humano lo tenía claro desde el Génesis, o ya Dios había sembrado en sus corazones, pero en Éxodo capítulo 20 Dios hace prácticamente una lista, ¿no? Explícita, y lo hace saber al pueblo, y vamos a ver cómo reaccionó el pueblo, ¿no? Pero repasemos un poco. Hemos visto los 10 mandamientos. El primero dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo. Quinto, hasta el cuarto vemos, eran 4 mandamientos que hablan de la relación de Dios y el ser humano, ¿no? Cómo es que Dios está cuidando su relación con el ser humano, ¿no? Entonces, estos primeros 4 mandamientos hablan de eso, ¿no? De que la prioridad la debe tener Dios. Del quinto mandamiento en adelante habla sobre la relación entre seres humanos, ¿no? Entonces dice, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, si veíamos que este mandamiento sigue vigente hoy en día, la Biblia en el Nuevo Testamento también nos habla de que debemos de honrar a nuestros padres, a nuestra madre, ¿no? Y en el caso de los que estén bajo la cobertura o la autoridad de sus padres, incluso deben de obedecerla, dice, ¿no? El sexto mandamiento dice, no matarás, y eso sigue vigente. El séptimo dice, no cometerás adulterio. El octavo dice, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. El décimo, no codiciarás, ¿no? Y de pronto decimos, wow, ¿quién podría cumplir estos 10 mandamientos, ¿no? Definitivamente en nuestras fuerzas, este es un estándar bien alto que el ser humano en sus fuerzas no lo va a poder cumplir. Por eso es que se dice que la fe no es por obras, porque nadie puede cumplir con estos 10 mandamientos en sus propias fuerzas, ¿no? Es más, Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quién en sus propias fuerzas podría ser perfecto como Dios? Veíamos que guardar estos 10 mandamientos, o el aprender o saber o el conocer estos 10 mandamientos, podemos ver entonces de alguna manera la santidad, la justicia de Dios, ¿no? Cómo es que Él, eh, su santidad no lo comparte con dioses ajenos, ¿no? Su santidad, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Nos muestra entonces la santidad de Dios y ese estándar que es bien alto que el ser humano, vuelvo a repetir, en sus fuerzas no va a poder alcanzar. Y ahora entonces, ¿por qué Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Aquí hay una palabra clave, dice, vuestro Padre. Esto se lo está diciendo a los que ya son hijos de Dios. ¿Cómo yo me hago hijo de Dios? Juan 1:12 dice, ¿no? Que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Hijo de Dios puede seguir esas pisadas del Padre. El Hijo de Dios está en ese camino a la perfección, ¿no? El Hijo de Dios, dice, está siendo formado a la estatura de la cabeza del cuerpo que es Cristo. Entonces, el Hijo de Dios está llamado a, de alguna manera, reflejar la santidad de Dios
en esta tierra. De lo contrario, ¿cómo podríamos decir que somos luz en la tierra? Pero si no soy hijo de Dios, pero si no he aceptado a Jesucristo, no lo he recibido en mi corazón, no he creído en Él, no he creído en su palabra, esto es imposible. ¿Por qué? Porque sabemos que sin Cristo nuestra vida está llena de pecados y estamos en una naturaleza pecaminosa que definitivamente no podríamos cumplir con estos 10 mandamientos, mucho menos reflejar la santidad de Dios al prójimo, ¿no? Pero en Cristo podemos aprender a amar al prójimo, incluso, dijo él, al enemigo, ¿no? Entonces, guardar estos 10 mandamientos o conocer estos 10 mandamientos nos reflejan la santidad de Dios, pero al mismo tiempo también reflejaba la impotencia, la incompetencia del ser humano de cumplirlas. Entonces, por un lado refleja la santidad de Dios y por otro lado refleja la realidad del hombre, el pecado del hombre. Y esos son los 10 mandamientos. Y una de las razones por las que fue explícito los 10 mandamientos es para que el ser humano se dé cuenta que en sus fuerzas no va a poder cumplir, no va a poder llegar a este estándar. Entonces, y eso lo vemos en el Éxodo, ya que estamos estudiando, después del verso 17, después de que les ha mencionado los 10 mandamientos, mira lo que sucedió en el verso 18. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo no dijo, ya, ¿sabes qué? Me acerco a Dios, ahora ya conozco sus mandamientos. Sino mira lo que sucedió con el pueblo. Verso 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces el pueblo al ver la manifestación de Dios, la revelación de los 10 mandamientos, a ver todo este estruendo, este monte que humeaba, en Deuteronomio dice que el monte ardía, y por eso que dice aquí que humeaba. Deuteronomio también hace una referencia a este evento y dice que el monte ardía literalmente. Y aquí nos está diciendo que humeaba. El pueblo tembló, dice, y más allá de acercarse a Dios, ¿qué hizo? Se alejó de Dios en temor. ¿Por qué? Porque vio toda la gloria de Dios, vio toda la santidad de Dios y vio y escuchó cada uno de los mandamientos de Dios y el pueblo simplemente se dio cuenta de su realidad, ¿no? Y tuvieron miedo y se alejaron. Y mira qué hicieron. Verso 19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo reconoció que lo que Dios estaba diciendo a través de cada uno de estos mandamientos no lo estaban cumpliendo, sino muy por lo contrario. No hubo nadie que vaya a decir, primer mandamiento y ala, segundo mandamiento y ala, no, sino al contrario, veían reflejado su pecado y que en cada uno de estos mandamientos que ellos en su inconsciente, en su corazón ya lo tenían sembrados, el ser humano se dio cuenta y su pecado fue revelado de tal manera que hizo que se alejen y busquen un mediador. Y buscan a un mediador y buscan a quién, o pone como mediador a Moisés. Y aunque Moisés tampoco es perfecto, porque sabemos de dónde viene Moisés, sabemos su vida, sabemos que Moisés también cometió pecado, sabemos que Moisés también falló a Dios estando allá en Egipto, sabemos que Moisés mató a un egipcio. Entonces, definitivamente ellos estaban poniendo como mediador a un hombre, al igual que ellos, ¿no? Y mira lo que dice un pasaje que es paralelo a lo que estamos leyendo, está en Deuteronomio capítulo 5, verso 23 y 24, dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, o sea, se está refiriendo a este evento, y visteis el monte que ardía en fuego, viniste a mí, dice Moisés, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. El pueblo dice, vio la grandeza, la gloria de Dios. ¿Pero qué hizo eso? Que eso hizo, si tú sigues leyendo Deuteronomio, va a decir lo mismo que está diciendo Éxodo aquí. El pueblo se alejó y dijo, Moisés, mejor habla tú. Y ya tú nos transmites todo lo que Dios tiene que decir, porque Dios tenía mucho que decir, todavía iba a dar estatutos, iba a dar leyes sanitarias, leyes de las fiestas, iba a dar muchos estatutos más, ¿no? Y eso lo encontramos en el libro de Levítico. Entonces, el pueblo se tira para atrás, ¿no?
Entonces el pueblo, al ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios, se echa para atrás y reconoce su incompetencia de estar frente a Dios. Y eso es lo que causó primero la ley. No causó que de pronto el pueblo se acerque a Dios, sino muy por lo contrario, se tire para atrás y busque de alguna manera un mediador, ¿no? El pueblo se dio cuenta que no iba a poder cumplir con ese estándar de Dios, entonces buscan que alguien más se entrometa entre Dios y ellos. Y ellos proponen a Moisés, ¿no? Ellos proponen a Moisés. Pero la Biblia nos habla que el verdadero mediador no es Moisés, no es un santo, no es una iglesia, no es una religión. La Biblia nos habla que hay un solo mediador dado a los hombres. Y hoy nosotros sabemos que ese mediador es ¿quién? Jesucristo, ¿no? Jesucristo hecho hombre. Él es el verdadero mediador, no es Moisés. Y aunque aquí el pueblo, en su temor por la ley que se le está revelando, ponen a Moisés, de alguna manera también habla de que nosotros, cuando de pronto vamos a la palabra de Dios y la palabra revela nuestro pecado y la palabra nos muestra que hemos estado caminando en contra de Dios, nosotros decimos, ¿y ahora qué hago? Nos damos cuenta que nuestras fuerzas no es posible. Mientras más conoces la palabra de Dios, más valorarás a aquel que ha entregado su vida por ti, es decir, a tu mediador. Mientras más desconoces la palabra de Dios, el ser humano, mientras más lejos esté de la palabra de Dios, ¿qué dice? No necesito ir a una iglesia, no necesito eso para irme al cielo. Con mis buenos modales, yo voy a alcanzar el cielo. Así piensa el mundo. Pero mientras más nos acercamos a la palabra de Dios y de pronto terminas leyendo Romanos que te dice, por cuanto todos pecaron, y te das cuenta que eres pecador. Y de pronto terminas leyendo Éxodo y te dices que la codicia también es pecado, que no debemos de codiciar, y tú dices, yo he estado codiciando. Y de pronto decimos, yo no he robado a nadie, y nos vamos a Efesios y nos dice que robar no solamente se refiere a algo físico, sino incluso algo que nosotros codiciamos o anhelamos del prójimo o envidiamos del prójimo. O cuando de pronto decimos, yo no he adulterado, y nos vamos a Mateo y Jesús te dice que, ¿qué? Que el simple hecho de haber deseado con tu mente ya adulteraste en tu corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Revela el pecado del hombre, muestra. Por eso te decimos que la palabra de Dios es como un espejo en el que nos vemos, nos reflejamos y decimos, wow, estoy manchado. Y esto hizo que el pueblo, ¿qué? Acudiera a un mediador. Lo mismo tiene que hacer la palabra de Dios en tu vida, mostrar tu pecado y que tu única solución sea decir, necesito un mediador. Ahora la Biblia dice que un hombre no puede pagar por los pecados de otro hombre, pero que Jesucristo, hecho hombre, quien no pecó, sí puede pagar por tus pecados, porque Él fue el sacrificio perfecto. Amén. Pero volvamos a Éxodo. Mira lo que sucedió. En el verso 20 de Éxodo, seguimos leyendo Éxodo, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, Moisés les está diciendo, les está tratando de entender, les está diciendo, todo esto se les ha revelado justamente para que ya no lo hagan, para que ya no pequen, ¿no? No tengan miedo, les dice, ¿no? No teman. O sea, esto les había revelado para que ustedes ya no pequen ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo igual se va a alejar, igual va a proponer a Moisés para que él sea el mediador. Y aunque el pueblo tenía un temor, pero no tenía un temor correcto que los acercara a Dios, el verdadero temor nos debe de acercar a Dios. Este temor que tenía el pueblo era más miedo que otra cosa, porque este temor hizo que ellos se alejaran de Dios y digan, Moisés, anda tú, nosotros nos quedamos aquí. Porque Dios, con toda su gloria y grandeza, no va a decir que vayamos a morir. Pero mira, este temor carnal hace que 40 días después, vamos a estudiarlo, que 40 días después, cuando de pronto Moisés acepta el reto y va y sube al monte a seguir escuchando los estatutos de Dios, el pueblo dice, Moisés demora demasiado. Y se olvidan de todo su temor y se olvidan de todos estos 10 mandamientos que ya se les había anunciado verbalmente, y de pronto terminan construyendo y adorando un becerro de oro. Y de pronto terminan yendo a Aarón y diciéndole, ¿sabe qué, Aarón? Moisés está demorando demasiado.
y terminan adorando un becerro de oro. Ese es el tipo de temor que tenía el pueblo, un temor más de miedo, pero que cuando se alejan de la presencia de Dios, terminaron pecando nuevamente en algo que se les había instruido: no se hagan imágenes, ni se inclinen ante ellas. Y lo primero que hacen es hacer eso. Este temor que tenía el pueblo y se olvidaron pronto, ¿no? Verso 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, ¿te das cuenta? El pueblo se alejó. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, después de que ellos propusieron, le dijeron: Moisés, acércate tú y tú ya nos transmites lo que Dios quiere decir, el pueblo se alejó y Moisés se acercó. Ahora, ¿por qué el pueblo se aleja? Porque está reconociendo su pecado, está reconociendo la santidad de Dios, pero no hay arrepentimiento. Si hubiera arrepentimiento, dirían: Señor, reconocemos que te hemos estado fallando en todo esto, y que a pesar de que somos tu pueblo escogido, que a pesar que somos tu especial tesoro, necesitamos de ti, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder cumplir. Pero no, su temor de ellos hizo que se alejen y envíen a alguien más, a Moisés. Ahora la pregunta es: ¿Moisés sería perfecto? ¿Sería un hombre justo para poder acercarse a Dios? No. La única diferencia entre el pueblo y Moisés es que Moisés estaba entendiendo la gracia de Dios. ¿Y cómo es que Moisés entendió la gracia de Dios? Cuando él no murió fulminado, cuando Dios lo llamó. Reconoció la santidad de Dios, pero al mismo tiempo reconoció la gracia de Dios cuando lo llamó. Y cuando él se opuso y decía: pero yo no soy bueno para hablar y todo lo demás, y Dios estuvo ahí diciendo: yo iré contigo. Y ahora Moisés conoce a ese Dios de gracia, ese Dios que conocía su pecado, que quizás este pueblo ni siquiera lo conocía. Ese Dios que sabía que Moisés en algún momento asesinó a un egipcio, pero ese Dios lo había llamado, y eso es gracia. Moisés no es más que el pueblo, pero Moisés está entendiendo la gracia de Dios y se está acercando a Dios, mientras que el pueblo se está alejando de Dios. Hay mucha gente que hoy en día dice que Dios existe, dice creer en Dios y dice tenerle respeto a Dios, pero ese respeto a Dios hace que ellos se alejen de Dios diciendo: estas cosas no son para mí. Esa tampoco es la salida. La verdadera salida es decir que si yo reconozco que Dios es santo y que yo soy pecador, la verdadera salida es decir: Señor, necesito tu gracia, porque solo así podré ser acepto a tus ojos, solo así podré ser acepto a tu presencia. Y Moisés se va a acercar. Qué interesante es, ¿no? Aunque siendo pecador, él comprendiendo la gracia se acerca y mira lo que Dios le responde. No es que de pronto Moisés terminó fulminado en la presencia de Dios, sino mira lo que dice el verso 22, dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Y Dios les está diciendo, ¿no? Le está diciendo: dile al pueblo que no se trata de lo material, o sea, no se trata de cuánto oro me traigan, de cuánta plata inviertan, y mucho menos que hagan dioses de plata ni nada de eso. No se trata de eso. El pueblo que ya me ha escuchado, que quede claro eso, porque el pueblo, el ser humano se deja llevar mucho por el obrar, ¿no? Ya, Dios es santo, Dios demanda todos estos 10 mandamientos, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y a veces como cristianos también o nos hemos acercado hacia Dios, ¿no? Señor, tú me estás queriendo perdonar, pero yo quiero hacer algo para ti, como que queremos ganar nuestra relación con Dios, cuando esa relación se nos es otorgada en gracia y misericordia. Y Dios le está diciendo que no me hagan que no hagan ningún tipo de altar, ¿no? Que no hagan menos que hagan dioses de oro, que no hagan nada de eso. Mira lo que dice el verso 24. Muy por lo contrario, ¿qué es lo que Dios quería? Verso 24 dice: altar de tierra harás para mí. No le dice, disculpen, se me fue en internet brevemente, y le dice, verso 24, le dice: altar de tierra harás para mí. Y es interesante, ¿no? Aunque Dios había hecho que este pueblo salga de Egipto, ¿cómo? Con joyas, oro, plata, bien cargados, ¿no? O sea, bien cargados.
Lo que le está diciendo, haga un altar de tierra para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté, dice que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Lo que Dios quería era algo sencillo. Hazme un altar de tierra, pero sí Dios pone su énfasis sobre el sacrificio. Y le dice, ¿no? Sacrificarás en él tus holocaustos, tus ofrendas de paz. ¿Qué venían a hacer las ofrendas de paz? Más adelante Moisés lo va a explicar a través de cada una de las ordenanzas. Pero las ofrendas de paz básicamente era aquellas ofrendas o holocaustos o sacrificios que traía el pueblo de un animal con el que ellos estaban reconociendo que no pueden cumplir, que son pecadores, que no pueden cumplir la ley y que al entregar este animal inocente, sin mancha, puro, dejaban en el altar y la sangre de este animal cubría sus pecados. Era de alguna manera para poder pagar, entre comillas, por sus pecados. Y tenían que hacerlo una vez al año y todos los años, porque siempre el pecado continuaba en el pueblo de Israel. Entonces lo que Dios le está diciéndoles, si bien es cierto, no pueden cumplir mi ley, pero yo quiero tener una relación con ustedes y esa relación va a ser posible a través de un sacrificio. Pero este sacrificio estaba apuntando a un mayor sacrificio, ¿no? A un mayor sacrificio que definitivamente iba a ser hecho en Jesucristo, a quien Juan más adelante iba a llamar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios está dejando en claro, después de que les ha revelado la ley, y cuando el pueblo se está alejando porque tiene miedo de la santidad de Dios, pero es un miedo que lo está alejando, Dios le dice, no, hagan un altar, presenten sacrificios, y es interesante, dice, vendré a ti y te bendeciré. Dios quería bendecir a su pueblo, quería tener una comunión con su pueblo, y la única manera iba a ser a través de un sacrificio, porque a través del sacrificio ellos estarían reconociendo que son pecadores, que no pueden cumplir la ley, y que este sacrificio, dice, cubre sus pecados. Eso estaba ocurriendo con el pueblo. Este animal, luego más adelante, Moisés va a describir que tiene que ser un animal inocente, sin mancha, ¿no? O sea, y que este animal justamente iba a cubrir el pecado del pueblo y que tenían que hacerlo repetidas veces. Cada uno iba, con cada familia llevaba su animalito, ¿no? Como sacrificio. A eso le llamaba la expiación de sus pecados, ¿no? Sus pecados eran cubiertos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ley con el pueblo hasta este punto? La ley ha revelado el corazón pecaminoso del ser humano. La ley ha revelado la santidad de Dios. Y la salida está haciendo que, no que lo van a poder cumplir, sino la salida está haciendo para que Dios siga teniendo esa relación con este pueblo. La salida que es, traigan sacrificio. Pero el traer sacrificio, la acción de llevar el sacrificio involucra la actitud de reconocimiento, de arrepentimiento de tu pecado, que necesitas de un sacrificio de un animal inocente para poder cubrir tus pecados, y que no había nadie en el pueblo que podría decir, yo sí cumplí la ley, por lo tanto no necesito sacrificio. Ni siquiera el sumo sacerdote, que se suponía que era el hombre más íntegro de la tribu de Leví, hasta él, dice más adelante, vamos a ver, hasta él necesitaba presentar este sacrificio, reconociendo que ni siquiera él también puede cumplir la ley. Pero el pueblo enfocó mal la ley, porque más adelante lo vamos a ver en los tiempos de Jesús, demandando que todos cumplan la ley a cabalidad. Entonces, ¿para qué está el sacrificio? Si el sacrificio era justamente un reconocimiento de que no podían cumplir la ley, por cuanto eran entonces pecadores, y como pecadores que ellos eran, tenían que pagar de alguna manera un sacrificio para que sus pecados sean cubiertos. Eso era el sentido de la ley. Lo mismo ocurre en nosotros. La ley se nos ha mostrado porque nos muestra la santidad de Dios, pero también muestra nuestra incompetencia de poder cumplirla. Y de tal manera que para nosotros se ha provisto un sacrificio, pero ya no es un sacrificio de un animal inocente,
sino que es un mejor sacrificio, dice el libro de los Hebreos. Y ese sacrificio es Jesucristo, el verdadero sacrificio. Ese sacrificio que quita el pecado del mundo, que no solamente cubre nuestros pecados, sino quita el pecado del ser humano. Entonces, hoy en día muchos religiosos se ufanan o pretenden cumplir la ley y así obtener salvación y así alcanzar salvación, mientras que el Evangelio te dice, no puedes cumplirla en tus fuerzas. Necesitas reconocer que necesitas un mediador y un sacrificio perfecto. Y interesantemente la Biblia nos presenta a Jesucristo como el mediador y como el sacrificio perfecto, sin mancha. Pero necesitamos tener esa actitud de decir, Señor, reconozco que tú pagaste por cada uno de mis pecados porque yo no los puedo cumplir. Pero para eso se necesita arrepentimiento. Para eso se necesita que el orgullo del ser humano muera y que ahora viva Cristo en mi vida. A eso la Biblia lo llama nueva criatura. ¿No es cierto? Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Solamente en Cristo, entonces, mis hermanos, vamos a poder cumplir esta ley. En nuestras fuerzas va a ser imposible. Ni el pueblo de Israel pudo, ni los sumos sacerdotes pudieron, tampoco vas a poder tú. Fuera de Cristo es imposible cumplir esta ley, pero en Cristo vamos a ver que todo es posible. Es interesante porque muchos ponen mucho énfasis sobre la ley y dicen tienes que cumplir la ley y todo eso, y a Cristo lo dejan de lado. Mira lo que dice Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 22 al 25. La ley tuvo un propósito. Estamos viendo que su propósito fue revelar el pecado, ¿no? Mostrarle al hombre que no va a poder cumplirla y que su naturaleza es pecaminosa y que necesita de un mediador y que necesita de un sacrificio para poder estar en relación con este Dios santo, ¿no? Porque la ley nos está revelando un Dios santo y está revelando a un ser humano incompetente. Mira lo que dice Gálatas 3, 22 al 25, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. La palabra confinados, ¿qué es? Encerrados, ¿no? Hoy en día quizás se ha vuelto de moda la palabra confinado, ¿no? Entonces dice, para que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados bajo esta ley que nos mostraba y que mostraba a la humanidad que no podemos cumplirla, que somos, que nuestra naturaleza está en pecado y que Dios es un Dios santo. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y ciertamente esta fe se fue revelada. La fe fue revelada. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando se dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, esa palabra de Dios trae un solo mensaje y ese mensaje es Cristo. Por eso que Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y es un don de Dios. La misma fe está en Jesucristo, fue entregada en Cristo al ser humano. De tal manera que el ser humano lo único que le quiere decir, creo o no creo. No, pero Dios, dame chance de cumplirla, tal vez la puedo cumplir y mi segunda opción es la fe. No, no hay opción, no hay ser humano que pueda cumplir. El Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos también nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay un regalo de Dios, pero ese regalo está en ti, está en el ser humano si lo acepta o no lo acepta en fe. Amén. Entonces es interesante ver Gálatas como que nos muestra que la ley encerró todo bajo pecado. El ser humano, una vez que se le reveló la ley, no había opción a decir, oh, yo creo que tengo una vida más o menos aceptable para Dios, ¿ah? Porque cuando se le revela la ley se da cuenta que el simple hecho de codiciar es pecado, que el simple hecho de mentir, esa mentirita blanca, es pecado. Entonces, esto nos lleva a otra necesidad, de reconocer que necesitamos un mediador y un sacrificio perfecto, ¿no? Entonces, ¿y quién es ese mediador y ese sacrificio perfecto? Jesucristo, ¿no? Por eso que Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gálatas, también en el verso 24, dice lo siguiente, ¿no? 3:24 dice, de manera que la ley ha sido un ayo
La palabra ayo significa ayudante, ¿no? Ayudante, guía. La palabra ayo también algunos lo dicen como una especie de nana, alguien que te lleva de la manito, ¿no? O sea, que te guía a un lugar. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestra guía, nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Porque cuando la ley fue revelada, cuando la voluntad de Dios fue revelada, cuando los principios de Dios fueron reveladas, ¿qué es lo que causó en el ser humano? Darse cuenta que su estándar de vida está en pecado y que necesita de ese mediador, necesita de ese sacrificio, así como Dios le dijo a su pueblo en aquel momento en el que les dio la ley, necesitas un sacrificio, un altar no pomposo, un altar de tierra, pero necesitas presentar sacrificios para yo venir a ti y bendecirte. Y lo mismo nos dice ahora a nosotros, sin ese sacrificio es imposible. Sin ese sacrificio de Cristo, sin esa entrega a Jesucristo, si no puede haber ser humano que pueda decir, no necesito a Jesús en la ecuación, yo directo me voy a agradar a Dios, yo directo voy a estar en buena comunión con Dios. Es imposible. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, la ley dice es nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, solo en Cristo somos justificados, ¿no? Y ahí viene la doctrina de la justificación. Somos declarados justos, ¿no? ¿Qué es ser declarado justo? Es ser declarado de que eres inocente. Y tú dices, ¿inocente de qué? Porque soy pecador. Pero en Cristo somos declarados justos, somos justificados, dice. Verso 25 de Gálatas dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Entonces no tiene sentido que si de pronto tú has aceptado a Cristo, pretendas alcanzar salvación a través del cumplimiento de la ley. No, es que tienes que guardar el día sábado porque si no, no eres salvo. Yo soy salvo en Cristo, no en cumplimiento de la ley. ¿Me dejo entender? Porque no voy a puedo guardar el sábado, pero puedo mentir. Pero sin Cristo voy a mentir. Pero sin Cristo voy a tener malos pensamientos. Pero sin Cristo voy a adulterar con la mente. Pero sin Cristo voy a codiciar. Pero sin Cristo voy a hacer muchas cosas. Pero en Cristo las cosas cambian. Entonces, la salvación, la justificación del pecador solamente lo puede hacer Cristo, no la ley. La ley ha sido nuestro ayudador para llevarnos a Cristo, pero ya no estamos bajo la ley, dice Gálatas, sino que somos justificados por la fe, ¿en quién? En Cristo. Y mismo Gálatas, en el capítulo 2, verso 16, mira lo que dice, si tienes tu Biblia ahí cerca, Gálatas capítulo 2, verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, está clarísimo, ¿no? Sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro no puede estar, ¿no? Por las obras de la ley, es decir, por cumplir la ley, uno, que nadie lo puede cumplir. Dos, así lo cumplieras, dice, nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino por quién? Por la fe en Cristo. El Señor Jesús vino, es interesante, hubo alguien que cumplió la ley y es el Señor Jesucristo. Los evangelios dicen que el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, a incumplir la ley, sino dice él vino a cumplirla y él cumplió la ley en su totalidad. Él tuvo a Dios sobre todas las cosas. Él no adoró imágenes. ¿Me dejo entender? Él no usó el nombre de Dios en vano. Él no mató. Él no mintió. Él no codició. Él realmente cumplió la ley. Si podemos decirlo, el único que pudo cumplir la ley fue Cristo. De tal manera que Él es el único que está capacitado en tomar nuestro lugar como el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, derramar su sangre en la cruz, ya no como ese Cordero inocente, sin mancha, físico, animalito, que se entregaba en un altar, sino que el altar ahora fue una cruz. Y Él entregó ahí su vida, por ti y por mí.
Y Él es el único y verdadero sacrificio, porque antes de hacer eso, Él cumplió toda la ley. Y al cumplirla y no hallarse pecado en Él, viene a ser un sacrificio perfecto, santo, inocente. Y Él entregó su vida en la cruz. Y dice para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso que decimos ahora, abogado tenemos en Cristo, quien nos limpia de nuestros pecados. Así que mis hermanos, hemos visto que la ley solamente es un espejo entonces que revela nuestros pecados, ¿no? La ley no te limpia tus pecados, correcto. La ley revela la suciedad que hay en el corazón del ser humano, pero el que limpia ese corazón de pecado viene a ser la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento esa sangre cubría los pecados, el libro de Hebreos dice que la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, nos limpia, quita el pecado del ser humano. Recuerda, nadie es justo en sus propias fuerzas, ningún ser humano. Por cierto, hablando de justicia, Jesucristo hizo mención en Mateo 5, verso 20, en cuanto a la justicia del hombre, dijo él, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces es interesante, ¿no? O sea, el ser humano, los escribas y fariseos se jactaban de cumplir la ley externamente, ¿no? Aparentemente. Y si el ser humano por ahí pretendía ser como ellos, igual no iba a heredar el reino de los cielos, ¿no? Es interesante. Pero ¿sabes cuándo eres justificado? Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y a quién se está refiriendo? A Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Para que nosotros seamos declarados justos, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo es que entonces el hombre se justifica? Porque hubo alguien que no conoció pecado, totalmente limpio, pero se hizo pecado, cargó por tus pecados en la cruz, murió por ti, de tal manera que ahora nosotros somos declarados justos. Toda la Biblia está lleno de esta doctrina de la salvación, de la justificación, de la vida nueva en Cristo. No hay otra manera. Así haya filósofos, hombres inteligentes que digan hay otra manera, no lo hay. A la luz de la palabra de Dios hay un solo mediador, hay un solo sacrificio. Y todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento ¿en quién? En Jesucristo. El mismo Moisés que hizo una especie de mediador, pero era un mediador limitado. El mismo sumo sacerdote en el Antiguo Testamento va a ser una especie de mediador, intercesor entre Dios y los hombres, pero va a ser un intercesor limitado. Ellos tuvieron la función de cumplir su función en aquel momento, valga la redundancia, pero sobre todo reflejarnos que el ser humano es impotente de cumplir todo esto a cabalidad y que se requería de un cumplimiento futuro y que ese cumplimiento solamente se podía dar ¿en quién? En Cristo. Y Cristo cumplió con cada una de estas causas, de estas situaciones que estamos viendo en el Nuevo Testamento, ¿no? También hemos escuchado mucho que Jesús hace nueva todas las cosas, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, saquemos por un momento a Jesús de la ecuación. En nuestra vieja naturaleza, recuerda un poco tu vida sin Cristo, quizás 10 años atrás, quizás 20 años atrás, o quizás unos meses atrás, sin Cristo, ¿sí? Sin haber acudido a Cristo. Reconoce cómo era tu naturaleza, cómo eras. Y ahora te hago la pregunta, así como eras, ¿tú crees que ibas a poder cumplir la ley? Imposible, pastor. Es imposible. Nadie en su vieja naturaleza podría cumplir la ley. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso, dice, sale del corazón del ser humano. Justo todo aquello que tiene que ver con ¿qué? Con el cumplir la ley, ¿no? O sea, la ley te dice, no mates, y del corazón del ser humano sale homicidio. Dice, la ley te dice, no adulteres, y del corazón del ser humano sale
malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. La ley te dice no robes y del corazón del hombre sale hurto. La ley te dice no mientas y del corazón del hombre sale falsos testimonios. Del corazón, la ley dice que debemos no de usar el nombre de Dios en vano y del corazón del hombre salen blasfemias. Entonces, el ser humano en su vieja naturaleza es imposible poder cumplir la ley, es imposible. Pero Cristo quitó esa vieja naturaleza. Nosotros conocemos un texto bien conocido, valga la redundancia, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Efesios también dice que debemos ser revestidos del nuevo hombre. Efesios mismo 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En Cristo arrancha tu corazón de piedra pecaminoso y pone un nuevo corazón. Y ahora ese nuevo corazón, de alguna manera, está capacitado para anhelar cumplir esta ley, pero ya no para salvación, tampoco para retener su salvación, sino porque ya es tu naturaleza dejar guiar tu vida conforme al Santo Espíritu que ha venido a morar en ti. De tal manera que como cristianos ahora somos llamados a cumplir con esto, con estos 10 mandamientos. ¿Y cómo así? A Jesús se le preguntó cuál era el más grande mandamiento de estos 10, ¿no? Como para ver cuál de ellos lo cumplimos. Y de pronto Cristo dijo, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. De tal manera que si nosotros cumplimos con este mandamiento que Él dice, estaríamos cumpliendo con esos 4 primeros mandamientos del Éxodo. Si yo realmente amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, en realidad yo no me haría de dioses ajenos, no adoraría no adoraría ni me inclinaría ante imágenes. ¿Qué más? No tomaría el nombre de Dios en vano y Cristo sería mi verdadero reposo. En Dios descansaría realmente. ¿Y cuánta razón tuvo Jesús cuando dijo, no? Cuando le preguntaron, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y quién te da la capacidad de amar a Dios con todo tu corazón? Según las cartas de Juan, dice que por lo que Él nos amó primero, ahora nosotros le podemos amar. Porque nadie puede amar si no tiene a Dios. Porque el que no ha conocido a Dios no puede amar. Porque Dios es amor. Pero el que tiene a Dios tiene verdadero amor. Entonces, qué interesante es ver. Pero Jesús también respondió en esa misma pregunta un segundo mandamiento y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a tú mismo, como a ti mismo. Y ciertamente, Él te da la capacidad de amar a tu prójimo. Dice, ama a tu prójimo como yo te he amado. Ama a tu enemigo como yo te he amado. Y el que ama a su prójimo no va a robar, no va a hablar falsos testimonios, no va a matar, no va a adulterar, no va a codiciar, porque va a honrar a su padre y a su madre y va a cumplir con cada uno de estos mandamientos. Y te vuelvo a repetir, pero es posible solamente para aquel que está en Cristo, para aquel que ha conocido el verdadero amor. Cristo te da la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a tu prójimo como a ti mismo. En Cristo puedes cumplir estos 10 mandamientos en la medida que seas obediente, pero te vuelvo a decir, ya no para salvación, sino porque ahora estás haciendo correspondido con ese amor. Y definitivamente no te dejas solo, para que diciendo, ¿sabes qué? Cumple los 10 mandamientos ahora. Sino dice que nos ha dado de su Santo Espíritu para que nos guíe a la obediencia. El Santo Espíritu no nos da porque seamos obedientes más que otros. El Santo Espíritu lo tiene todo aquel que ha creído en Cristo y que ha reconocido que Jesucristo es el único sacrificio, que Jesucristo es justificado, que Jesucristo es su mediador. Entonces dice, somos sellados por su Santo Espíritu y este Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Este Santo Espíritu nos redarguye nuestros pecados. Este Santo Espíritu nos recuerda lo que ya hemos aprendido de parte de Dios. Entonces, en Cristo podemos cumplir con la ley, pero fuera de Cristo es imposible agradar a Dios, dijo alguien, ¿no?
sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quiere decir que con fe, con una verdadera fe puesta en Cristo, tu corazón, tu vida va a ser agradable, acepto a los ojos de Dios. Amén. Por eso que Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra. El que realmente ha sido salvo, el que realmente ha entendido el amor de Dios en su vida, ahora va a atesorar, ser obediente a Dios. Pero vuelvo a repetir, ya no para alcanzar salvación, sino porque por lo contrario, porque ahora tiene una nueva naturaleza. Ese corazón de piedra ha sido sacado y expulsado y ahora te ha dado un nuevo corazón. Por algo dice que Él no ha venido a poner parche en tu vida, sino ha venido a hacerte nueva criatura. Porque si hubiese sido parchado, definitivamente ahí sí hay dos naturalezas. Pero dice Él te hace una nueva criatura y como nueva criatura ya estás en una relación con Dios, pero una relación con Dios a base de qué? De su sacrificio perfecto. Y Dios dijo a su pueblo Israel, ¿no? Cuando ustedes presentaren en este altar de barro, presentaren ofrendas, holocaustos, yo vendré y bendeciré. Y ciertamente, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el verdadero sacrificio, Él viene a ti a morar contigo, porque ahora estás en Cristo y ciertamente tu vida va a ser de bendición. No necesariamente una bendición externa, sino una bendición espiritual, porque ahora estás justificado, porque ahora estás viviendo en su reino y su justicia y todo lo demás será añadidura. Amén. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nos quería enseñar Éxodo capítulo 20 a través de los cumplimientos de la ley. Es imposible cumplir la ley. De tal manera que podríamos resumir diciendo lo siguiente, ¿no? La ley debe provocar en Anderson, no sé si en ti también definitivamente, pero la ley debe provocar en mí, debe hacerme entender que Dios es santo y que yo soy pecador. Y como pecador que soy, necesito un mediador y un sacrificio perfecto. Y que ese mediador y sacrificio perfecto es Cristo. Si la ley no provoca eso en mí, estoy frito pescadito. Pero si la ley me muestra la santidad de Dios, muestra mi condición y esa condición me lleva a la necesidad de creer en el mediador y un sacrificio perfecto y que ese sacrificio perfecto es Cristo, estás en Cristo. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche.